y reenvías a más de 42 países de la tierra. Esto está siendo grabado por YouTube, está siendo grabado por el Face, por las diferentes redes sociales. De antemano saludo a los hermanos de estos grupos, de estas redes sociales, a los hermanos de YouTube, a los hermanos de Facebook. Que Dios los bendiga a esos más de 70 grupos de Facebook que cada 8 días reciben las prédicas que se dan aquí en la iglesia por medio del pastor Roque Celorio, y yo diría por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la palabra. Amén. Por eso aquí no pueden haber enfermos, no, porque el Espíritu de Dios está aquí. Por eso decretamos sanidad sobre el que está enfermo, decretamos salud sobre el enfermo, decretamos libertad sobre el cautivo, porque escrito está que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. No hay opresión, hay libertad. Y la idea es que usted, como entró por esa puerta, no vaya a salir hoy, sino que salga con una semilla, una palabra de Dios en su corazón que transforme su vida. Ese es el anhelo de nuestro buen Dios, el amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para los que titulan las prédicas, mis queridos hermanos, también saben los hermanos de esos grupos de WhatsApp, que son más de 270 grupos de WhatsApp. Son aproximadamente unos 70,000 personas, 70,000 almas atrás de estos grupos. Reciben cada 8 días la prédica que damos en este lugar. Aquí somos pocos, aunque la iglesia ya está creciendo para la gloria de Dios, pero la verdad es que atrás de esos audios, de esos videos, de esas prédicas, enseñanzas que por gracia y misericordia el Espíritu Santo nos ha dado el don de la enseñanza en este lugar, muchos, más de 70,000 almas están recibiendo la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Para los que titulan las prédicas o los que de pronto paran orejas, mensajes, de hecho el Señor dice que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Amén. Para los que titulan los mensajes, las prédicas, que damos aquí en la iglesia Pescadores del Reino, hoy Dios nos va a hablar sobre su mano de poder. ¿De qué nos va a hablar Dios? Sobre su mano de poder. El mensaje tiene como título: tomando oportunamente la mano de Dios para salvación. Es necesario en este tiempo oportuno, iglesia, que usted que está aquí, que me escuche, y los hermanos a la distancia, se tomen de la mano de Dios. Amén. El Señor dice en San Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Y si nada podemos hacer separados de Dios, ¿qué significa eso? Que tenemos que tomarnos de su mano. Amén. Porque el Señor dice también en un salmo que si el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, dice la palabra. Amén. Tomando oportunamente la mano de Dios para salvación, es el mensaje y la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta hora. En el momento, escuchen esta introducción, en que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, se soltó de la mano de su Creador. Empezó a experimentar calamidad, empezó el hombre a sentir frustración, empezó el hombre a decepcionarse, a tomar tragos amargos en su vida. Sin embargo, en el tiempo en que se mantuvo aferrado a la mano de su Creador, experimentó seguridad, experimentó el hombre paz y confianza, lo cual Dios transmite a los que se mantienen cerca de Él. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece a nosotros? Paz. Amén. Y seguridad. Usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene paz y seguridad, no tiene nada. Le falta todo, va a estar estresado, va a estar estresada. Por eso dice la palabra que cualquier tipo de oración la pongamos en las manos de Dios, el cual nos llenará nuestro corazón de paz. Amén. Qué bueno, uno quizá no tener dinero, no tener nada, pero tener paz en el corazón. Amén. Qué bueno que así tengamos miles de enemigos alrededor, miles de personas que no están de acuerdo ni siquiera con lo que predicamos o enseñamos, pero qué bueno tener paz en el corazón. Amén. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento. La paz de Dios. Amén. Esa paz es la que Dios quiere transmitirte en esta hora, si obviamente estás tomado de la mano del Señor. Ahora, son muchas las personas en la fe que a causa de problemas emocionales, problemas sentimentales, económicos y familiares, prefieren más bien soltarse de la mano de Dios únicamente porque ven que las cosas se ponen difíciles
Y en vez de meterse más con Dios para que le resuelva su situación, lo que hacen es apartarse de los caminos de Dios. Hay muchas personas empiezan a dar sus primeros pasos en la vida cristiana y de un momento a otro dicen, no, esto es muy difícil para mí. Esto como que no es conmigo, no voy más bien al mundo. Mejor sigo haciendo las costumbres paganas que quizás hacía antes de volverme cristiano. Y muchos se apartan, muchos se sueltan voluntariamente de la mano de Dios. Y no es el propósito del Señor. Tomando oportunamente la mano de Dios para salvación, es la prédica que Dios por medio del Espíritu Santo trae para cada uno de nosotros hoy en este lugar. Amén. Vamos a la palabra de Dios, los que trajeron la Biblia. Ahí, ¿qué nos dice la palabra después de esta introducción? Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. 10 versículos vamos a leer. Mientras lo ubican ahí, yo voy a orar para que el Espíritu de Dios traiga mucha quietud, mucha reverencia a su palabra. Se lleve todo espíritu de sueño, de pereza, estupor de este lugar y podamos nosotros recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 1. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te bendigo y te doy gracias, porque una vez más me colocas, Señor, delante de ti para predicar tu palabra. Pido, Señor, que la gloria y la honra de lo que se diga en este lugar sean solo para ti, mi Señor, ya que soy un instrumento útil en tus manos, Señor, y de lo que me has dado, de lo que he recibido de ti, es lo que le voy a transmitir al pueblo. Hoy te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí y los que están a la distancia, que seas tú llevándote toda ceguera espiritual, que seas tú llevándote toda pereza, Señor, y que seas tú abriendo los oídos espirituales para que puedan comprender el mensaje y la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús es mi oración. ¿Cuántos dicen amén? Estamos ubicados en Hechos capítulo 3, iglesia. Hechos capítulo 3, versículo 1. Ahí aparece un título. ¿Qué dice el título? A ver, ¿alguno me lo puede leer en su Biblia? ¿Qué dice el título de Hechos capítulo 3? ¿Qué dice? Curación de un cojo. ¿Dice o no dice? Amén, gloria a Dios. Versículo 1, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y dice la palabra que era traído un hombre cojo de nacimiento. Apágueme ese vaso. Hágame el favor. Apágueme el vaso. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Están entendiendo? Porque después les pregunto y los voy a escuchar y quedan en ridículo. Escuchen bien la palabra, el que tenga oídos para oír. Dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, versículo 6, ¿qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y dice el versículo 9 que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían, escuchen, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de ¿qué? De asombro y espanto por lo que había sucedido.
Nadie se esperó un milagro. Era un cojo, escuchen bien, un cojo de nacimiento. Había nacido con los pies chuecos, con los pies torcidos. Y dice la palabra que era traído por otros. ¿Y a dónde lo colocaban? A la puerta del templo. No sé si usted ha visto en las iglesias, especialmente en iglesias católicas, que siempre hay limosneros ahí afuera, mendigos, indigentes, ahí están. Unos están ahí acostados, otros están sentados, otros le muestran la pierna llena de llagas, mostrando lástima y pidiendo una limosna, denle una limonita. Era un mendigo. Dios hoy le quiere hablar a los que tienen espíritu de mendigo. Dios no quiere que nosotros andemos mendigando. No, Señor, somos hijos de un rey. Somos un hijo de un rey, de uno que tiene todo. Dice la Biblia, dueño del oro y de la plata. No tenemos por qué estar mendigando. Una cosa es ser humildes y otra es vivir en la pobreza. Amén. Dios no quiere que andemos como este hombre. Miren lo que pasaba. Miren el cuadro, imagínense usted la escena. Llegaba la familia de este hombre cojo y llegaban y lo ponían ahí bien temprano ahí. Ahí lo dejamos desayunito, no se olvide de pedir todo lo que más pueda. Mostrar la miseria. Muestre la miseria, le decían quizás, especulando. Y se iban. Me imagino, los familiares de él se iban bien buenos. Y por la noche llegaban a ver cómo nos fue, a ver, muestra esa alcancía. Esa es Bolivia, lleno de plata, vea, lleno de monedas. Como aquí, lo llenamos de plata. Y dice la palabra que lo recogían y se lo llevaban. Pero Dios vio eso. ¿Y usted cree que Dios lo vio con buenos ojos? No, Señor. Él dijo, no, este pobre, con los pies chuecos, tobillos torcidos, voy a quitarle la fuente a ellos de bendicidad. Porque eran todos mendigos. Quizás se lucraban, digo yo, especulando, del cojo. Me imagino la cara de tristeza que pusieron cuando ya el cojo estaba sano y entró saltando y alabando a Dios en el templo. Me imagino, se nos fue la fuente de la ganancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a trabajar, se dijo. Se les acabó el negocio. Me imagino yo, para que no le decía el pastor Dios, es tan larga. No, yo, especulando, pues recreando la historia. ¿Qué dice el versículo que estamos leyendo? Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, o sea, todos los días de la semana, ahí lo colocaban, a pedir limosna, de los que entraban en el templo. Y la gente por misericordia, uy, sí, pobrecito señor, ya no puede trabajar, tenga, y le daban. Era un limonero, y la gente le daba por pesar. ¿Por qué le da a la gente? Diga, por lástima, por pesar. Por eso nosotros no podemos tener espíritu de limonero, porque la gente nos va a dar por lástima. Y nosotros somos hijos de Dios, no tenemos por qué mostrarle lástima a nadie, con todo el respeto lo digo. Somos hijos de Dios. Cambiemos nuestra mentalidad. Digamos, yo hago mucho para Dios. No tengo por qué estar mendigando hasta un peso, qué sé yo. No, Señor, trabajemos si tenemos salud. A los que no tienen salud, Dios les da salud para que trabajen. Un pastor que fuimos a visitar el 24 de diciembre, allá a su casa. Él también tiene en la iglesia ahí en la casa. Y fuimos porque él nos había dicho que cuando quisiéramos podíamos ir. Y me fui con mi esposa y llegamos allá. Y cuando llegamos allá, ¿sabe qué pasó? El pastor estaba enfermo. ¿Qué tenía? La rodilla, toda la pierna hinchada. Y decía, pastor, mire qué pena, ni siquiera pude ir al culto porque estoy muy enfermo. Yo le dije, pues pastor, oremos, creámosle a Dios. Sí, porque me mandaron una cita con el ortopedista y eso, me la dan para la otra semana. Y me duele mucho, me recoge y no sé qué hacer con esta pierna. Hinchada, no le cabía ni siquiera el pantalón. Y ese día, Dios puso a sentir, ore por él, ore. Y oré por ese hombre. Y declaré sanidad en el nombre de Jesús, porque Dios da la palabra y Él la cumple, porque es la palabra de Dios. Él dice sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. Echarán fuera demonios, dice, pisarán serpientes y nada les hará daño, dice el Señor. Entonces, ¿qué hice yo? Oré por el enfermo, le clamé a Dios, Señor, sana a este hombre, es un pastor, es un ministro tuyo. Y salí, me fui con mi esposa. A los 8 días, el pastor llama a mi esposa y le dice que lo que hace que el pastor fue y oró por su sanidad, por su pierna, ha sentido mejoría. Y hoy en día, 3 semanas después,
ya anda bien, gracias a Dios. Dios lo sanó, porque no podía ni trabajar con esa pierna hinchada. Se le dificultaba para el trabajo que él hacía. Pero Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro, como lo hizo con este hombre cojo de nacimiento. Quizás este hombre cojo no entraba al templo, porque lo ponían a la puerta de la entrada. Nunca lo entraban allá adentro. Esa gente que quizás de pronto lo colocaban todos los días ahí, no tenían fe. Porque si hubieran tenido fe, no, que Dios haga un milagro y lo meten allá. Pero ellos no tenían fe, ellos se lucraban de la mendicidad de este hombre. ¿Y qué hizo Dios? Lo sanó. Y dice la palabra que este versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese ¿qué? Limosna, porque era un limonero, era un mendigo. Y la respuesta de Pedro y Juan fue: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue el poder de Dios. A ese hombre lo levantó, fue el poder de Dios. Amén. El poder de Dios lo levantó. Versículo 7, léalo conmigo. Dice la palabra que le tomaron por la mano derecha. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. O sea que quedó sano. Dios hizo un milagro. Nadie se esperaba un milagro de ese cómo. Todos los que entraran al templo a adorar o a pedirle a Dios, ninguno creía que ese hombre iba a ser sano, porque era un mendigo. ¿Estaba dónde? A la puerta. No estaba dentro del templo, sino afuera del templo. Miren la diferencia. Una cosa es que usted esté en la iglesia y otros que vean nomás las predicas por YouTube o el Facebook, o esperen a que yo les mande el audio. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy verídico que dice que la cara del santo hace ¿qué? Hace el milagro. Y invitamos a mucha gente aquí a la iglesia, le pedimos: vengan a la iglesia, busquen de Dios, vamos a orar por su necesidad. Sí, pastor, cualquier ratico le caigo por allá. Si tiene necesidad, viene, si no, que yo no viene. Pero déjeme decirle, iglesia, que aquí dice la palabra que este hombre cojo de nacimiento fue tomado por la mano ¿qué? La mano derecha. ¿Qué significa eso? La mano derecha. No dice que era la izquierda, dice la derecha. Cuando usted lea la palabra, profundice en ella, pídale sabiduría a Dios. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y dice el verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo. La gente lo miraba atónitamente. Ese no era el cojo que se sentaba a pedir limosnas. Ese no era el limonero que nosotros a la entrada le damos plata. ¿Qué hace aquí? Dios lo sanó. Dios mostró su gloria en ese escogido que estaba ahí. ¿Qué significa eso? Que el diablo a muchos de nosotros nos quiere ver o hacer sentir como mendigos, pero somos realmente hijos de Dios. ¿Amén? Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, Él quiere que vivamos. Este pasaje, iglesia, enseña que el cojo fue tomado por la mano derecha, lo cual simboliza, ¿qué simboliza según la Biblia la mano derecha? Significa honor, significa respeto, significa investidura, significa además levantar a alguien del polvo de la insignificancia. Eso significa y representa la mano derecha. Y eso fue lo que hizo Dios. Lo tomó por su derecha este cojo, porque no fue la mano de Pedro y Juan, sino la mano de Dios la que lo levantó. La mano de Dios la que lo va a levantar a usted si tiene problemas. Llámese como se llame. Este cojo, escúcheme bien, aquí vemos que este cojo recibió completa sanidad. Ni siquiera los discípulos iban con esa intención de sanarlo, porque ellos iban a la hora novena de la oración, o sea, a las 3 de la tarde. ¿Iban a dónde? Al templo a la oración. Iban a orar. Pero él les dijo: no, Señor, no quiero que oren más, quiero que me ayuden a sanar a eso. Y por eso dice la Biblia que este cojo se quedó mirándolo fijamente. Y ellos le dijeron: míranos. Y salió el poder de Dios de ellos. No fueron ellos los discípulos, fue el poder de Dios que los sanó. Amén. Es el poder de Dios que te va a sanar a ti si estás enfermo. No es el poder ni siquiera del pastor, es el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay 5 características que tiene la mano de Dios según la historia de este cojo el hermoso, que Dios quiere que la conozca. ¿Cuántos dedos tiene la mano tuya? A ver. 5.
Pues déjeme decirle que son 5 las características que tiene la mano de Dios, la poderosa mano de Dios. La primera característica, escuchen bien, es que es una mano que ofrece sanidad gratuita a su pueblo. La mano de Dios ofrece ¿qué? Diga, sanidad gratuita. Por eso si alguno está enfermo aquí, ahora vamos a hablar. Y entre 8 días venga y testifique lo que Dios ha hecho en su vida. De cómo lo sanó, de cómo lo levantó por su gracia y misericordia. ¿Cuál es la primera característica que tiene la mano de Dios? Es que es una mano que ofrece sanidad gratuita. Escuchen, gratuita a su pueblo. El versículo 5 dice esta historia. Que entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Este hombre quería recibir la plata. Pero en lugar de plata, ¿qué le dio Dios? Algo mejor. ¿Qué le dio? Diga, sanidad. Amén. Este hombre necesitaba plata. Pero la plata no la necesitaba él solamente, la necesitaban todos los que lo llevaban ahí cada día a ponerlo a mendigar. Ellos eran los que se lucraban de ese negocio. Y me imagino yo, por eso le digo, llegaban bien tarde la hora de la noche a ver cómo nos fue. Uy, ese poco de plata que te dieron hoy. Ese poco de dinero. Claro, tenemos para pagar todos los gastos. Y obviamente a él también se lucraba. Pero él mantenía quizás con eso una familia. Pero ¿qué pasó cuando Dios le quitó el sustento? Quizás algunos hasta maldijeron a Dios. Quizás algunos dirían, vea, ya Dios nos quitó el sustento porque ahora este ya está sano. Ya no podemos ponerlo ahí a que pida limona por nosotros. En pocas palabras, Dios le está mandando a que diga, a trabajar. La Escritura dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Por eso es que Dios sana a mucha gente. Que está enferma, Dios la sana. ¿Sabe para qué? Para que trabaje. Al pastor, del cual se oró y les comento lo que pasó el 24 de diciembre, ella está trabajando porque ya tiene su pierna sana. Y dice, gracias pastor, porque Dios lo usó para que orara por mí. Pero la sanidad, ¿quién la trajo? La trajo Dios. Dígale al que está al lado, no se duerma. No se duerma. ¿Amén? Y los niños, disciplina, hermano. Silencio, porque esto está siendo grabado. Qué vergüenza que sale una prédica por ahí en YouTube, en internet, y sale esa bulla. Primero que todo, el de estos borrachos del frente. ¿Ah? Sale la bulla de los borrachos del frente. Allá, están bien despechados. Y luego sale la bulla de los niños de la iglesia. Es una falta de respeto, ¿eh? Es una falta de respeto. Tenemos que respetar el culto. Y más la palabra de Dios. Más la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Salmo 46:10. Por favor, uno que lo busque ahí rápido y me lo lea. Salmos 46:10. ¿Qué dice Salmo 46:10? Por favor, el que lo encuentre me lo lee en voz alta para que todos lo escuchen. Amén. El diablo se levanta contra la palabra. Hasta con nosotros mismos se levanta para entorpecer al que está recibiendo el mensaje. ¿Qué dice el Salmo 46:10? Léalo, por favor. Gloria a Dios. ¿Qué dice mi hermana Nancy? Escuche. ¿A qué lo manda Dios? Está quietos. Amén. Está quietos. Estar quietos y conocer que yo soy Dios y seré exaltado. El diablo no quiere que aquí se exalte a Dios. Por eso le digo, levanta a un borracho por allá para que entorpezca el culto con su música, deprimente, que no trae sino tristeza y aburrimiento, y que no quiere conocer de Dios. Porque el que no es de Dios aborrece las cosas de Dios. Pero si no nos disciplinamos, Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino. Si no instruimos a estos niños con disciplina, ¿qué podemos esperar el día de mañana en la sociedad? ¿Ah? ¿Sabían ustedes que el reflejo de la delincuencia que encontramos allá afuera es por el resultado de los padres responsables en casa? ¿Por qué el niño se fue a robar a tan pequeña edad? ¿Por qué el niño cogió? He visto sicarios de 10 años matando a otras personas. Niños como ellos. Cogen un arma y van y la
Y que lo hizo que porque necesitaba ayudar a su mamá en la casa y le pagaba bien. Y cuando la había otro. ¿Pero por qué pasa eso? Por la ignorancia. ¿Sabe qué dice Dios? Salmo 46:10. Estad quietos. ¿Cómo tenemos que estar? Quietos y respetando. Amén. Para no ser vergüenza para los demás. La primera característica de una mano, de la mano de Dios según la Biblia, es que es una mano que ofrece sanidad gratuita a su pueblo. Es una mano que ¿qué? Que ofrece sanidad gratuita a su pueblo. El versículo 5 de Hechos capítulo 3 dice: entonces eres tú atento, esperando recibir de ellos algo. El versículo 6 ya lo leímos, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos levantemos de nuestra postración. Amén. Pedro puso muy bien en práctica, mis hermanos, las palabras de Jesús cuando tiempo atrás le había enviado a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios y hasta resucitar muertos, gracias al poder que estaba en ellos. Amén. Hechos capítulo 3, estamos ahí, no nos hemos salido, versículo 6. Amén. Muy bien. Igual en la casa pueden estudiar bien el texto. Segunda característica por cuestión de tiempo que tiene la mano de Dios. Segunda característica. Número 2 es que es una mano que nos libra de la parálisis espiritual y nos introduce en el propósito divino. Escúchenme bien. Hay muchos cristianos que están paralizados, están siendo cojos, como este hombre. Este hombre tenía una parálisis en su pie, el cual le impedía avanzar, le impedía hasta entrar a la iglesia, le impedía buscar la presencia de Dios. Y dice la palabra que Dios le quitó hasta esa parálisis, porque dice la Biblia que este hombre empezó a saltar y a alabar y entró andando y saltando y glorificando a Dios. Dios quiere libertarnos de la parálisis espiritual que nos impide muchas veces avanzar, iglesia. Esa es la segunda razón de lo que hace la mano de Dios en nosotros. Nos libra de la parálisis espiritual y nos introduce ¿a dónde? Al propósito divino. Dios tiene un propósito con su vida. Y Dios está usando muchos medios para cumplir ese propósito en ustedes. No es casualidad que usted hoy esté aquí sentado en este lugar. Es porque es el propósito de Dios para con su vida, para que usted no se pierda, para que usted tenga vida eterna, para que usted sea un buen prospecto, para que mejore su testimonio. Dice el versículo 8, leámoslo juntos. Versículo 8 de Hechos capítulo 3, ¿qué dice? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fue una persona que diga agradecida, porque dijo: gracias Dios porque me sanaste, gracias Dios porque a través de ese milagro hoy tengo libertad. Dice que saltando, alabando a Dios. O sea que él, eso nos demuestra que este hombre no quería estar más como médico. Y es lo que Dios quiere que hoy revierta usted en su vida. Si usted quiere seguir ahí postrado, paralizado, lleno de, quizás de pronto de inmundicia, lleno de problemas, o si de pronto usted quiere levantarse, que Dios lo levante, para que usted pueda avanzar en el camino que Él tiene preparado para usted. Amén. Este cojo fue libre de la parálisis que padecía y no fue desagradecido con Dios, ya que entró al templo y se introdujo en el propósito de Dios en su vida. Amén. En el propósito que Dios tenía para su vida. Dios a muchos los quiere librar de sus ataduras, de todo lo que les impide avanzar. El problema es que muchos ya se han soltado de la mano de Dios. Ese es el problema. Dios a mucha gente que me está escuchando aquí a la distancia los quiere restaurar, los quiere sanar, libertar. Pero el problema es que ellos ya se soltaron de la mano de Dios. Otros no quieren saber de Dios en su vida. Otros no quieren saber de Dios en su vida, iglesia. Y eso es lo que les trae consecuencias.
No quieren saber de la mano de Dios. No quieren avanzar en la vida cristiana a la cual Dios nos ha llamado. Existe una gran verdad que debes conocer. Y es que Dios no te soltó a ti de la mano. Fuiste tú el que te desprendiste de su mano. Y por eso quedaste expuesto a los vicios, a las adicciones, a la mentira, al engaño, a la fornicación, al adulterio, a la corrupción y a lo inmoral que ofrece este mundo. No sé en qué situación te encuentras tú en este día. No sé en qué situación estés atravesando en este momento. Solo sé que este es el momento oportuno para que te aferres de nuevo a la mano de Dios, a su mano poderosa. Esto me trae una historia que ocurrió en uno de los rascacielos de Nueva York. Se estaba incendiando, un edificio se estaba incendiando. Llamaron a los bomberos. Había una familia que se había quedado atrapada. Como pudieron, todos salieron. Pero resulta de que dejaron al niño que estaba en una cuna, lo dejaron en el último cuarto. Y cuenta la historia que ya todo el edificio estaba en llamas. Las cortinas, todo estaba incendiado. Cuando llegó el bombero, el padre de familia clamó por ese hijo. Sálveme a ese hijo. No deje que se muera. Ya todos salimos del incendio. Y el bombero, como pudo, se metió en medio de las llamas de fuego, en medio de la candela, cuando caían todo eso a su alrededor, por causa del fuego ardiente. Y cuenta la historia que cuando él se acerca a la cuna, el bebé estaba llorando ahí, llorando. Entonces él lo toma en sus brazos y dice: ya te tengo en mis brazos, te voy a salvar para que no mueras aquí en este incendio. Y lo toma en sus brazos y él ya emprende carrera para salir, digamos, de esa escena de fuego. Cuando el niño empieza a patalear, a sentir fastidio de quién lo estaba apretando tan duro. Y cuenta la historia que este bebé, como pudo, se le soltó las manos al bombero, cayendo la llama de fuego. Pues déjame decirle que esa anécdota me hace acordar lo que Cristo quiere hacer con cada uno de ustedes. Amén. Salvarnos del fuego eterno. Pero muchas veces por la rebeldía, muchas veces por la dureza de corazón, despreciamos la salvación, despreciamos la ayuda de ese Salvador que arriesgó hasta su vida y fue una cruz para salvarnos de la muerte y la condenación. Y muchas veces no lo entendemos y lo tomamos todo en burla y todo en fuego. Y no es así, iglesia. Aquí la palabra de Dios nos muestra que este cojo de la hermosura fue una persona agradecida. Quizás, digo yo, estaba aburrido de esa vida que llevaba. Él decía: ya no quiero que la gente se burle más de mí. Ya no quiero ser un mendigo, a toda hora la plata, y resulta que lo que la disfrutan son otros. Quizás Dios escuchó la oración de ese mendigo, porque según lo que muestra la palabra, es que este mendigo sintió mucha alegría, porque entró al templo saltando, glorificando a Dios. O sea que él no quería más estar en la condición de lo que me muestra. Amén. Así no lo lea textualmente el pasaje. Me enseña que este cojo no quería estar en esa posición. Y Dios lo libertó, porque era cojo de nacimiento. ¿Qué significa eso? Que no fue que él tuvo un accidente y un carro le cogió la pierna y se la partió. No. Él nació así, con ese defecto. Él nació con ese problema. Y quizás su madre en la crianza le costó lidiar con él en esa posición. Porque él no podía defenderse por sí mismo, tenía que ser auxiliado. Pero dice la palabra que Dios lo tenía escogido con un propósito. A pesar de lo que vivió en su vida, a pesar de los sufrimientos que quizás usted está experimentando, Dios lo ha escogido con un propósito. Y es libertarlo de la atadura. Es libertarlo de todo lo que de pronto le impide a usted avanzar y conocer el propósito de Dios. Amén. No sé en qué situación te encuentres o estés atravesando en este momento. Solo sé que este es el momento oportuno para que te aferres de nuevo a la mano de Dios. San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, dice el Señor, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tercera característica que tiene la mano de Dios. Tercera característica que tiene la mano de Dios es que es una mano que nos lleva a conocer a Jesús
como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Cuál es la tercera característica? Que la palabra de Dios nos lleva a conocer a Jesús como Señor y Salvador personal. El versículo 11 de Hechos 3 dice que este cojo, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, dice que todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Toda la gente quería ver a ese cojo andar. Toda la gente quería ver ese milagro tan poderoso que ocurrió. Que fue Dios el que lo hizo. La mano de Dios. Versículo 12, ¿qué dice? El versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, ¿por qué se sorprende? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El versículo 10 dice, versículo 10 de Hechos capítulo 4, pasemos la hoja, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, que la gloria y la paración. ¿Quién fue el que salvó el cojo? Diga, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que lo va a sanar a usted y lo va a libertar de toda atadura en su vida? El Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 11, Hechos 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Y dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen bien, en ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación, iglesia. A Él yo predico aquí en este lugar. Amén. A Él predicamos en este lugar. Si algo anhela la iglesia, el corazón de Dios, es señalarnos por medio de su mano de poder que miremos a Cristo para salvación nuestra, ya que Él prometió traernos sanidad y medicina y curarnos y revelarnos abundancia de paz y de verdad, según Jeremías 33:6. Amén. Cuarta característica, voy rápido y termino, que tiene la mano de Dios. He mencionado tres. La primera es que es una mano que ofrece sanidad gratuita a su pueblo. La segunda es que es una mano que nos libra de la parálisis y nos introduce en el propósito divino. La tercera, que es además una mano que nos lleva a conocer a Jesús como Señor y Salvador personal. Cuarta, es una mano segura que nos protege de todo enemigo que se opone. ¿Qué hace la mano de Dios? Nos protege de todo enemigo. Como cristianos, como ministros, como siervos de Dios, tenemos muchos enemigos que se levantan. Y hay mucha gente que se ha apartado de los caminos de Dios por causa de esos enemigos. Porque ¿qué es lo que hace el reino de las tinieblas? Oprimirnos para que no tengamos paz. Porque cuando nos acercamos a Cristo tenemos paz en el corazón. ¿Y qué es lo que busca el diablo? Robarnos la paz, robarnos la tranquilidad, exasperarnos prácticamente. Eso es lo que busca él. Aquí vemos que cuando este cojo recibió sanidad, vino la chusma del pueblo. Vinieron los sacerdotes, los religiosos, a decir: ustedes ¿por qué sanan en el nombre de ese maestro que ya crucificamos? Y empezaron a atacar a nuestros enemigos espirituales. Hechos 4:26, léalo conmigo. ¿Qué dice Hechos 4:26? Dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque el enemigo se va a levantar. Él no quiere que seamos felices. Versículo 27 de Hechos 4 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, esos dos se unieron, gobernantes en aquel tiempo, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, dice la palabra, cuando tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, ellos en oración le dicen a Dios, versículo 29, Hechos 4, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano. ¿Qué extiende Dios? La mano de poder, para que se hagan sanidades y señales
y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. O sea que aquí la palabra de Dios nos dice claramente que hay enemigos que se van a levantar. Cuando recibamos sanidad, cuando recibamos ese toque especial de Dios, el enemigo se va a levantar. Aún con los de nuestra casa, aún con los de nuestra familia, se van a levantar, oponiéndose a que busquemos la presencia de Dios. Son muchos los enemigos carnales y espirituales que se levantan contra la obra que hacemos para Dios. Esta mañana, por ejemplo, ayer programé con los niños. Programamos una actividad para hoy visitar una iglesia grande de más de 150 personas, donde íbamos a ir como el coro de la iglesia, Pescadores del Reino, a ir a llevar unas alabanzas. Y no se nos levantó el diablo hoy. 6 de la mañana empieza tremendo aguacero, que muchos llegamos vuelto nada ya a ese lugar, pero aún así glorificamos a Dios. Aún así alabamos a Dios. Tuvimos muchos percances. El diablo se opone. El diablo no quiere que niños como ellos le sirvan a Dios. Y se va a levantar aún hasta con sus mismos familiares para hacer piedra de tropiezo. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar, no quedarnos estancados, ¿sabes? Avanzar. Aquí dice la palabra. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y con tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Finalizo con esto. Quinta y última característica que tiene la mano de Dios es que la mano de Dios te promueve donde Él te quiere llevar. Escúcheme esto. La mano de Dios a usted que está aquí sentado o sentada lo va a promover a donde Él lo quiere llevar. O sea que no es casualidad que usted esté aquí. Esto no es una pérdida de tiempo, como muchos quizás afirman. Esa gente reunida, perdiendo el tiempo. No, Señor. Aquí estamos ganando el tiempo y aprovechándolo para Dios. Porque la mano de Dios es la que te va a promover a donde Él te quiere llevar. Primero 5, 6. Búsquenlo ahí en su Biblia, hasta el final de la Biblia, antes del Apocalipsis. Primera de Pedro 5, 6. El Señor hoy te dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos humillemos delante de la mano de Dios. Amén. Humillaos pues, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El versículo 7 dice Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted está ansioso? ¿Usted está preocupada? Eche esa ansiedad sobre Dios. Va a tener paz. Porque el anciano no deja de tener paz. El anciano dice: ¿qué voy a comer mañana? ¿Y qué voy a vestir? Y muchas veces nos encontramos en una situación. Y muchas veces decimos: no tengo ni siquiera para el transporte para ir a la iglesia. Y nos quejamos. Pero Dios no quiere que tengamos ese tipo de ansiedad. Lean la palabra, miren lo que dice. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea que las cargas que usted tiene, échelas sobre el Señor en oración. Dígale: Señor, te entrego esta carga, te entrego este problema, esta atadura, este vicio, esta adicción que tengo. Entréguesela a Dios. Amén. Aquello por lo cual el Señor te llamó, el Señor dice que te exaltará siempre y cuando estés tomado de la mano de Dios. Como le pasó a un hombre en Egipto. Finalizo. Un hombre, dice la palabra Génesis 41, que se llamaba José. No sé si conocen la historia de José. En Egipto fue despreciado por su familia, fue vendido como esclavo, y aún así Dios tuvo misericordia de él, a pesar de que fue afligido en su vida. Dios tuvo misericordia. Amén. José, Dios le dio la visión de un liderazgo delante de sus padres y sus hermanos. Lo tomaron por loco y orgulloso, lo vendieron como esclavo, y pese a que en su vida fue perdiendo el brillo de lo que parecía ser el propósito de Dios, dice la palabra que en vez de este hombre echar para atrás, él avanzó, porque él le creyó a Dios. ¿Sabe dónde llegó? A ser gobernador de Egipto. El segundo hermano. ¿Sabe por qué? Porque le creyó a Dios. Amén.
Porque la mano de Dios tiene poder para promovernos a su propósito divino. Finalizo con esto. Recordemos siempre que Dios es el que promueve, Dios es el que levanta y Dios es el que avergüenza también a todos nuestros enemigos. En conclusión, si estás tomado de la mano de Dios y aunque parece que vas para atrás es porque vas a ir para adelante, solo tienes que creer. Amén. Dios hoy te dice, solamente tienes que creer. Creamos a Dios y a sus profetas y seremos prosperados. Vamos a ponernos en pie, vamos a orarle a Dios. Amén. A los hermanos de YouTube, que Dios me los bendiga, a los de Facebook.